Mirad, yo ya tengo la cabecita cerrada y ya sabéis que siempre os digo que le hagamos por la parte de arriba este corte, porque así tenemos la opción de hacer dos caras. Si nos equivocamos en una, tenemos la siguiente y así ahorramos material. Mirad, una vez que tenemos rellenas las orejitas, os digo cómo he hecho la forma. Cogemos hilo doble y le ponemos nuestro nudo invisible a la altura de donde empieza la forma de la orejita. Damos una puntada, pasamos nuestra aguja por la lazada y ahora vamos a ir pasando de un lado a otro con pequeñas puntadas. Iremos tirando para ir escondiendo el hilo. Y una vez que lo tengamos, aquí al final daremos otra puntada. A mí personalmente no me gustan las orejitas abiertas. Si os gusta, la podéis dejar en este momento y dejarla abierta. A mí me gusta cerrarla. Por la parte de atrás doblo la orejita hacia adentro de esta forma y vengo a dar una puntada invisible a esta altura más o menos de la mitad. Doy aquí otra puntada, voy tensando el hilo, hago otra puntada más y ahora voy a dar aquí un nudo. Escondo el hilo y tendré la orejita más cerrada, ¿veis? Queda con forma de orejita, pero no con ella tan abierta. Vamos ahora a diseñar la cara. Como tiene orejitas, nos vamos a guiar de esta altura. Vamos a hacer nuestras divisiones. Haciendo la mitad y la mitad. Vamos a ponerlo aquí también al centro, aunque vamos a ponerlo en la parte de arriba. Así vamos a llevar una guía. Cogemos un trocito de hilo y esta será la ubicación de la carita. Voy a utilizar estos ojitos con transfer. Os voy a dejar también junto a los patrones. Esta medida de los ojos es del número 18 de la regla de círculos. Entonces vamos ahora a hacer las particiones. Mirad, vamos a cogernos aquí 1,5 centímetros a cada lado de esta primera línea que hemos hecho. Vamos a hacer aquí una marca. Y aquí vamos a poner nuestra regla del número 18, creo que os he dicho. Del número 17 vamos a coger nuestra regla del número 17 y la vamos a poner justo en la línea de donde hemos hecho esta marca, para que nos coincida el ojito a la altura de la oreja. Voy a bajar un poquito esta línea y aquí voy a poner el número 17. Verificamos que nos quede a una buena altura. ¿Veis? Los 3 centímetros que teníamos marcados. Y ahora vamos a hacerle la naricita justo en esta línea de los ojos. Aquí le vamos a hacer la nariz. Vamos a bajar
1,5 centímetros y le vamos a poner la boquita. Mirad, para la boquita podéis hacerlo de diferentes formas. Si queréis, aquí simplemente le hacéis una O y os queda una carita súper mona. Y si queréis hacer una sonrisa, cogeremos el número 35 y vamos a marcársela aquí, justo en el centro, y media boquita, medio círculo. ¿Veis? Así nos queda. Eso ya como más os guste a vosotras. No le voy a poner ninguna marca más porque ahora con la plancha se me va a ir toda esta marca de bolígrafo borrable. Después le haremos las cejas y las pestañas. Vamos ahora a colocarle los ojitos. Para no perder la marca que tenemos hecha, con lápiz pastel en color marrón vamos a hacerle una pequeña marca solo en la nariz, ya que ahora al poner la plancha esta marca se nos va a ir, y también aquí en la boquita. Después ya lo haremos mucho mejor, pero en un principio, para que se nos quede esta marca hecha, pasaremos así. Y ahora voy a poner la plancha en seco y caliente. Mirad, con este tipo de tijera, que es de las de bordar, que tiene la punta un poquito curva, vamos a recortar los ojitos. Lo primero, vamos a quitarle este papel transfer y nos quedará una película súper finita. Ahora, con ayuda de la tijera y con paciencia, vamos a recortar todo el contorno. Os recuerdo que tenemos que hacerlo con el papel azul, con el papel para tejidos oscuros. Y nos queda así, ¿veis? Voy a hacer igual con el otro ojito. Bueno, pues ahora con ayuda de un papel de horno, un papel vegetal, vamos a colocarle los ojitos. Lo haremos poniéndole los puntos de luz hacia arriba, en esta posición, y ahora simplemente apoyamos, que no se nos mueva, ponemos el papel sobre el ojito y planchamos. Y ya lo tendríamos pegado, ¿veis? Es súper fácil. Colocamos el otro ojo y también con el punto de luz hacia el mismo sitio que hemos puesto este. Y ya tendríamos los ojitos puestos. Ahora vamos a terminar de pintarla. Nos ayudamos de nuestro bolígrafo borrable y le vamos a hacer aquí unas cejas. Por ejemplo, así. Y las pestañas. Así, más o menos. Ahora vamos a coger los pinceles y las pinturas. Vamos a ponerle también unas pecas.
más o menos así. Mirad, con el lápiz marrón pastel vamos a hacerle las cejas. Se lo haremos muy suave. Más o menos así. Le repasaremos un poquito la nariz y un poquito la boca. Aquí le vamos a hacer una pequeña muesca y aquí otra. Así. Y ahora vamos a ponerle colorete, ya sabéis, como si no hubiera un mañana. Con lápiz blanco, también pastel, vamos a darle encima de la nariz un poquito. Le va a dar un poquito de luz y también en la parte de abajo de la boquita. Le aportará un poquito más de luminosidad. Con lápiz también pastel en negro le vamos a dar todo el contorno del ojito. Le va a dar un poquito de profundidad. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Así nos va quedando. ¿Qué os parece? Ahora con el bolígrafo de Stabilo de punta 0,4 milímetros le vamos a hacer las pecas. Ahora con pintura acrílica blanca le vamos a hacer, vamos a marcar un poquito más los puntos de luz de los ojitos. Nos ayudaremos de un buril de punta finita, la más finita que tengáis, y le vamos a hacer justo encima de donde está pintado, le vamos a dar un rayajo. Así. Y ahora le vamos a dar un par de puntitos muy pequeños en la parte de aquí abajo. Así. Y así nos queda la carita. Ahora vamos a esperar que seque, le pasaré mi pistola de calor y tendremos preparada la carita para peinarla y colocársela también al cuerpo con la técnica del bolsillo. Ya sabéis, os dejaré el enlace a esa técnica para que veáis lo fácil que es y lo bonito es que quedan los movimientos de la cabeza en las muñequitas, en esta ocasión de forma lateral e inclinada. Os animo a que veáis esta técnica y la pongáis en práctica.